tiempo. Gracias a vosotros por contar conmigo. La lista de cargos que ostentas y los reconocimientos internacionales, pues es imposible que las enumere aquí. Ante todo, me gustaría saber quién es Enrique Vila. Bueno, ante todo es un ciudadano español, abogado de profesión, escritor, y bueno, pues me caracteriza ser adoptado, un adoptado que está buscando desde hace ya muchos años sus orígenes biológicos, ¿no?, a sus padres, y que en el camino ha ayudado a muchísima gente a encontrar a sus familiares, ¿no?, a otros no, pero he ayudado a muchos, ¿no? Entonces, sobre todo, diría que soy una persona feliz, completa, contento con mi trabajo y mi profesión, con mi familia, pero con esa ausencia de conocer sus orígenes, que es tan importante. ¿Cuándo y en qué circunstancias se percata usted de que es un niño robado? Bueno, hay dos fases. Una primera fase en la que descubro que soy adoptado, con apariencia de legalidad, y luego una fase posterior en la que, a raíz de la investigación que realizo y a raíz de cosas que voy averiguando, mis sospechas de que soy efectivamente robado, ¿no? Cuando tengo 23 años, en 1988, mi padre adoptivo, Enrique, tiene un cáncer de pulmón, tiene una enfermedad terminal, ya está en el hospital, en el Peset Aleixandre, entonces era el Sanjurjo todavía, y nos dicen que va a fallecer, ¿no? Él pierde la conciencia, pierde la capacidad de, bueno, tiene metástasis. De hecho, él muere sin yo decirle: papá, ya sé que soy adoptado. Mi madre vive 10 años más, mi madre adoptiva, y cuando yo, lógicamente, soy una persona que ya he acabado derecho, aún no estaba ejerciendo, y empiezo a organizar los papeles de mi casa. Mi padre está en el hospital, esa noche estaba además con una de sus hermanas, nos turnábamos para cuidarlo, y esa noche la recuerdo perfectamente. Faltaban 3 días para mi cumpleaños, era un 15 de mayo del año 88. De madrugada estoy organizando los papeles, buscando las pólizas, los contratos de la casa, para un poco, pues sabiendo lo que iba a pasar, pues prepararme para todo, y encuentro una vieja copia de mi demanda, de una demanda de adopción, ¿no?, una copia de estas que todavía en el año 65 tenían el sello del timbre del Estado, papel apergaminado, amarillento, ¿no? Y leo adopción de Enrique Pérez Sánchez, que se llamará Enrique Vila Torres. Claro, el shock con 23 años, que jamás había tenido ni la más mínima sospecha, es brutal, ¿no? Entonces en ese momento descubro, esa madrugada de mayo, ¿no?, con mi padre en el hospital, que yo soy adoptado, ¿no? La primera reacción psicológica, me voy a mirar al espejo, es curioso, como intentando ver si me ha cambiado la cara o si encuentro otra identidad. Fue una sorpresa tremenda. Hablo con mi madre, que estaba durmiendo la pobre, le di un abrazo, digo: no te preocupes, si esto es verdad, yo te quiero igual, no tengas miedo. Bueno, y bueno, a partir de ahí empiezo a buscar. Bueno, es muy largo el recorrido que hago en mi búsqueda, y llega un momento en esa búsqueda, además muy recientemente, en que mis familiares adoptivos empiezan a decirme que no fue una entrega voluntaria de mi madre, que la familia sabía, bueno, que yo había nacido en Casa Cuna Santa Isabel, eso lo sé, pero que allí las chicas no todas se entregaban voluntariamente, y sobre todo, en mi caso, hubo una entrega de dinero muy importante, que fue 1.000.000 de pesetas del 65, eran casi, ahora son 6.000 euros, pero con ese dinero se podía comprar 2 o 3 pisos en Valencia, según, ¿no? Era una cantidad muy importante de dinero. Mis padres eran de clase media, tuvieron que endeudarse, y bueno, luego además he conocido muchas madres de Casa Cuna Santa Isabel en mi búsqueda, que la mayoría de ellas me dicen que el 80% de mujeres de allí, si no eran robados sus hijos, eran coaccionadas, ¿vale? Con lo cual, yo ato cabos, se pagó 1.000.000 de pesetas, era una chica joven, según las informaciones que tengo, pues casi al 100% yo soy un niño, si no robado, mi madre coaccionada, ¿no?, por lo que se pagó. Evidentemente no se puede saber si soy robado o hasta qué punto fue robo o coacción o entrega voluntaria hasta que no encuentre a mi madre biológica, pero todo apunta efectivamente a que fui, pues, parte de esa trama, la parte pasiva de esa trama mafiosa que se daba en aquellos momentos con el beneplácito de la España nacional católica, ¿no? Es decir, había un negocio montado de seres humanos y yo formo parte de ese negocio. Y bueno, pues no sé dónde está ese dinero que pagaron por mí o dónde acabó, lo puedo suponer, ¿no? Pero
todo me hace suponer que fui, pues eso, vendido en contra de la voluntad de mi madre biológica. ¿Cómo han sido sus padres no biológicos? ¿Les quiere usted? ¿Les respeta usted? Sí. Vamos, he tenido mis problemas, menos graves y más graves, adolescencia, pubertad. Al ser hijo único todos tenemos un cierto toque de exceso de protección, un hijo único adoptado, pues eso de mimar al hijo único pues parece que se multiplica, pero no me dieron una educación fantástica. A mi padre adoptivo, en paz descanse, los dos han fallecido, y además ya hace mucho tiempo. Sobre todo le agradezco que me hizo amar la lectura y la literatura, porque mi casa estaba llena de miles de libros, él leía mucho, o sea, en mi casa no se veía la televisión, ni se escuchaba un poco la radio, pero sobre todo se leía, ¿no? Entonces eso es la gran herencia que me ha dejado, no otra, ni siquiera la carrera. Económicamente eran de clase media normal, era un funcionario, mi madre no trabajaba. No me han dejado grandes propiedades, me han dejado una carrera de Derecho, que gracias a ellos la pude estudiar, pero sobre todo me han dejado, yo recuerdo a mi padre pues todas las noches leyendo en su pequeño estudio que tenía en casa, y eso pues se me ha quedado, es lo más importante. Gracias a eso me ha gustado tanto leer y seguramente gracias a eso he podido ser escritor, que es una de las cosas que más me gusta, ¿no? Escribir. Y mi madre, pues una mujer también muy cándida, muy buena persona, y también la quiero mucho, por supuesto que los quiero. Había una cierta frialdad, lo explico en alguno de mis libros, entre los hijos adoptados y los padres adoptivos, ahora quizá no tanto, porque ahora no se oculta el hecho de la adopción, por lo tanto al no ocultar se ve como algo fantástico, bonito, y se crea una vinculación y el niño ya sabe que no son sus padres biológicos, pero son sus padres de corazón, como les llamo yo, y no hay ningún misterio. Cuando se nos ocultaba la realidad de la adopción a los adoptados, se creaba una especie de silencio, de mentira tensa, que tensaba las relaciones. Era como si los padres adoptantes siempre tuviesen esa mentira que estaban ocultando, que no les dejaba esa espontaneidad que se tiene que tener con un hijo, ¿vale? Entonces siempre hubo una cierta frialdad o una cierta separación silenciosa, le llamo yo, con ellos. Mucho cariño, me han educado muy bien, me han querido mucho, yo los he querido a ellos y los sigo queriendo en el recuerdo, pero es verdad que luego me he dado cuenta, al ser yo mismo padre y ver otros amigos, que esa espontaneidad quizá no surge, pero no es origen en que sea un niño adoptado, no, es origen en que sea un niño adoptado oculto. Esa mentira es una carga para los padres, que hay que quitar. Si se hubiera quitado hubiera sido mucho mejor. ¿De alguna forma cree usted que se podían sentir culpables un poquito Sí, también? sí, yo creo que ellos nunca, realmente los padres son padres adoptivos, es decir, hubo adopción. Ellos siguieron los trámites de la adopción. A ellos les dijo una monja que mi madre me había abandonado, que había que hacer una donación, entre comillas, de 1 millón de pesetas. Ellos podían tener sus sospechas, evidentemente, pero quizá ellos pensaban que parte de ese dinero iba a la propia madre biológica, por entregarme. Ellos tenían una cierta sensación de culpabilidad, pero ellos no fueron de los padres que me inscribieron como hijo propio. Eso sí que está claro que estaban haciendo un delito. Mis padres, yo creo que podían tener cierta sensación de culpabilidad, podían no tener muy claro que mi madre me hubiera entregado voluntariamente, pero no lo querían saber, no sabían más. Ellos realmente les pidieron un dinero, lo pagaron, me inscribieron como hijo adoptivo, no fingieron que fueran mis padres biológicos, como que sí que se hacía muchas veces, y bueno, pero tenían una cierta sensación de culpabilidad de si mi madre me quiso entregar, no me quiso entregar, y sobre todo miedo a que si yo me enterase, pues no los quisiera, vaya tontería, ¿no? Si te están cuidando y te están criando desde pequeñito, les tienes un afecto casi más a lo mejor que un padre biológico. ¿Cuál es el principal obstáculo que usted se ha encontrado a la hora de encontrar a su familia biológica? Bueno, la Iglesia, hay que decirlo con mayúsculas, la Iglesia, los archivos de la Iglesia. Es una lucha ya de muchísimos años. Aquí se me plantean incluso hasta cuestiones metafísicas, de decir, a veces se lo he dicho, digo, ¿cómo es posible que yo desde que con 23 años, ahora tengo 55, he estado luchando porque cambie la ley, porque los jueces nos apoyen, porque se abran archivos en España y fuera de España, pero sobre todo en España, de instituciones públicas, de hospitales públicos, de hospitales privados? He conseguido, con mi trabajo directo o indirecto, miles de reencuentros de personas que han encontrado a sus padres, ¿no? Y sin embargo yo no encuentro, ¿no?
Somos un reducido número de españoles todavía que hemos nacido en instituciones privadas de índole puramente religiosa y en algunas de ellas, ni siquiera en todas, no sé muy bien el motivo por qué no quieren abrir esos archivos todavía religiosos, privados y religiosos. Tenemos órdenes judiciales que les obligan a hacerlo, pero es fácil de entender cuando alguien tiene un archivo en su casa, en su institución, en este caso en la Casa Cuna de Santa Isabel, es tan fácil como lo que han hecho, decirle a un juez, no tenemos nada. Tampoco dan una explicación muy lógica, porque se contradicen, a veces dicen, no los tenemos, pero no dicen, ¿pero qué habéis hecho? ¿Los habéis destruido? ¿Los habéis quemado? ¿Los habéis expurgado, triturado? Pero se contradicen, porque a veces lo que dicen es que las madres no daban sus nombres auténticos, que se los cambiaban, que los han destruido. No hay una explicación clara, pero la justicia no se ha atrevido a ir más allá. Yo no estoy satisfecho con el procedimiento civil que hice y el penal tampoco, porque yo lo que quería era que explicasen qué ha pasado con esos archivos, que por otro lado nos consta que existen todavía. Pero claro, ante el requerimiento judicial, lo que dicen tanto las religiosas como el abogado que tramitó la adopción es que no tienen nada. Entonces el juez, esto que vemos en las películas de entrar a una entrada y registro de un domicilio, no se hace cuando se está pidiendo un archivo de una madre biológica, porque entiende el juez que no es tan grave para justificar que entren los GEOs o la Policía Nacional rompiendo la puerta. Lo pide y ya está, porque no entiende o no le cabe en la cabeza al juez el por qué van a negar los datos de mi madre biológica. La entrada y registro a un lugar, que a veces me lo han planteado, oye, ¿por qué no pides que entren sin avisar? Digo, es que el juez no lo va a autorizar porque no estamos hablando ni de drogas ni de otros delitos graves que puedan justificar esa entrada violenta en un domicilio de las monjas en este caso. Pero ellas dicen que no lo tienen. Y bueno, jurídicamente dentro de España hemos hecho todo lo posible, hemos incluso acudido al Vaticano porque la estructura jerárquica de la Iglesia Católica es piramidal. El jefe del Estado Vaticano, que es el Papa Francisco en estos momentos, es el jefe del Estado y lo que él dice no se discute. Si él dijese entreguen los archivos a Enrique Vila y a todos los que han nacido en Casa Cuna Santa Isabel, los tendrían que entregar sin discusión alguna. Yo le he enviado 16 cartas, no me ha contestado, las he publicado en un libro, primero en Italia y luego en España. El libro se lo he entregado en mano en una audiencia general, él me atendió, me dijo que me iba a ayudar, no he tenido ni siquiera contestación. ¿Qué oculta la Iglesia Católica para no querer decir a unos miles de españoles, entre ellos yo, quiénes son nuestras madres? ¿Por qué? Es una pregunta abierta y aquí caben todo tipo de interpretaciones. ¿Qué hizo la Iglesia española en los años 60 y 70? ¿Que tienen miedo que se demuestre que la mayoría de adopciones fueron coactivas, o fueron fraudulentas o delictivas? Sería un escándalo, es un escándalo, porque ¿dónde está el dinero? Por mí 1 millón de pesetas, pero yo he escuchado hasta 3 millones de pesetas, 100.000, 50.000, 300.000. ¿Dónde está ese dinero? ¿Quién se llevó ese dinero que se pagó por los niños que fueron entregados en adopción? La Iglesia Católica, en su mayor parte. Algún abogado se llevaría algo, pero la mayor parte las instituciones religiosas que hacían de casas cunas maternales. Y encima fue dinero que en gran parte de ocasiones fue conseguido coactivamente y delictivamente porque la madre no quería entregar. Ya está mal que se cobre por la gestión de conseguir un niño que la madre ha entregado, está mal que se cobre 1 millón de pesetas, bien, pero es que si encima la madre no quería entregarlo, es mucho peor, evidentemente. Entonces, ¿por qué este silencio? Y también han cometido un doble delito. Primero, separarnos de nuestras madres y ahora no decirnos quiénes son. Lo podrían reparar. Yo no quiero ninguna indemnización ni quiero meter a nadie en la cárcel y creo que ninguno de los que buscamos lo queremos. Pero yo creo que la vergüenza que les daría de este escándalo es un escándalo monumental, que salpicaría otra vez, igual que el de la pederastia, salpicaría a la Iglesia Católica, que en España al menos, en Irlanda también y en otros países, no nos olvidemos de Irlanda y de la Irlanda católica, de la Irlanda republicana, Dublín, las Hermanas de la Magdalena, lo que hacían con los niños, que muchos de ellos fueron adoptados en Estados Unidos. Hay una película que lo cuenta muy bien, que es Filomena. Es un escándalo y bueno, pues la Iglesia ya sabemos qué hace con sus escándalos, ¿no? Enrique, el Papa Benedicto XVI creo que sí que le contesta. Sí, el Papa Benedicto XVI le envié solo una carta y sí que me contestó
una contestación tipo, muy diplomática, una fotocopia, diciendo que me agradecía que hubiera acudido a él pidiéndole ayuda, que me encomendase, creo que a la Virgen o a no sé quién, y que rezase mucho, y que si Dios quería, pues que encontraría a mi madre. Al menos me contestó. Es una contestación muy diplomática, me dijo, no puedo hacer nada, pero tenga usted suerte, ¿no? Bien, pero contestó. El